Váyase conmigo a Lucas capítulo 22, versículo 39. Ruego que el Padre, Espíritu Santo, Jesús mismo les revele esta palabra. Dice el versículo 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Versículo 40, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis orad que no entréis en tentación. Versículo 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, versículo 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Antes de toda cruz existe un monte de los olivos. Esa es la palabra que Dios ha dado a mi corazón para compartir con ustedes en este tiempo de tradición y de celebración de Semana Santa. Porque antes de toda cruz existe un monte de los olivos. Les recuerdo lo que les decía al principio. No celebramos esto como tradición, para eso ya existe una religión establecida. No celebramos esto como algo obligatorio en días obligatorios, porque sabemos que los teólogos ya tendrán sus puntos de vista sobre la celebración de estos días, y me refiero a teólogos cristianos, pero la celebramos como una revelación para nuestra vida. Eso es las escrituras, son revelaciones. Y el maestro fue un ejemplo en todo lo que hizo. En todo fue un ejemplo. Desde aquel mismo momento cuando dijo, Señor, yo iré. Señor, yo me pongo a disposición como cordero listo para el perdón de los pecados de la humanidad. Él sabía lo que había de padecer. Pero esto no quiere decir que no lo hiciese ni pareciese fácil. Pero antes de toda cruz existe un monte de los olivos. El versículo nos dice, una vez más, dice el versículo 39 de esto que acabamos de leer. Y se fue como solía. Ven acá esta parte donde dice como solía. Y otros versículos de estos últimos momentos de nuestro maestro, de esta última noche, si se quiere, pues hablan de cómo todo el tiempo enseñaba durante todo el día al pueblo, y durante la noche se iba a orar con sus discípulos al monte de los olivos. Pero este monte de los olivos, que para muchos es pasado por desapercibido y que forma solamente como si fuese una tradición de una religión específica, este monte de los olivos representa algo súper interesante para lo que todos hemos vivido alguna vez en nuestra vida. Esta foto que están viendo en pantalla es real, así está en este mismo momento, es muy cuidado, es venerado. Pero no es que sea venerado, sino es que se represente en nuestra vida un monte y un monte de los olivos. Este monte específicamente, que si usted va y visita en Israel, ojalá algún día podamos hacerlo, representa el lugar más santo en todo Israel. Allí están más de 150,000 tumbas de personalidades súper importantes y de grandes líderes, porque es en ese monte donde está la promesa de Zacarías 14 que regresará el Mesías. Así lo creen ellos. Zacarías 14:4 dice que en aquel monte, los primeros que estén allí en aquel monte, cuando el maestro venga, cuando el Mesías viniese, van a ser resucitados. Y por ellos todavía las personas de más importancia de Israel piden ser enterrados allí, como es el caso de uno de los primeros ministros de Israel, que pidió ser llevado allí, el primer ministro Mahmoud Benjin, Premio Nobel de la Paz. En 1992 pidió ser sepultado en aquel lugar porque todos están esperando que en aquel monte ha de venir el Mesías. Y cuando leemos las escrituras y todas las veces que Jesús hacía esto, hoy
Más que nunca nos damos cuenta que ya el Maestro vino sobre el monte de Getsemaní, que también es conocido como el monte de Getsemaní. El monte de Getsemaní, que se dice Gotsemani, que quiere decir lugar de uva. Gotsemani en hebreo, o también Montes de los Olivos, Yahiza Sakenki, monte de los olivos, monte donde hay aceite. Es eso, no es algo, no es una traducción tan complicada, es un lugar donde hay aceite, donde hay provisión antes de toda cruz. Ante de toda situación debe de haber en nuestra vida un monte de los olivos. Debe de haber un lugar donde seamos ungidos, porque algunos sabemos algunos podrían saber lo que va a pasar, otros no saben, otros no tienen ni idea. Por algo Jesús les llevaba al monte de los olivos. Él sabía lo que iba a pasar. No es como lo quieren presentar algunas religiones hoy en día, como este Jesús temeroso, muerto de miedo, diciendo, Padre, haz lo que sea, pero por favor. Era un Jesús confiado y que su mayor temor no estaba en lo que había de venir, sino en dejar a sus discípulos solos. Lea los 3 evangelios y complete. Como dice, Señor, estos que me has dado, lo he guardado y lo he protegido, pero cuando yo me vaya serán esparcidos. El sufrimiento de Jesús mayormente no estaba en lo que iba a venir sobre él. Ya él lo sabía desde la eternidad cuando se entregó. Esto no hace el sufrimiento más fácil, pero el mayor clamor de Jesús en el monte de Sinaí esa noche no estaba por lo que iba a padecer. Estaba por dejar solo a aquellos que el Padre le había entregado. ¿Qué ejemplo más maravilloso de nuestro Maestro tenemos? ¿Qué ejemplo más poderoso nos da el Señor en medio del monte? En medio de una cruz que viene para su vida, una cruz que será fuerte, que será amarga, una cruz que es injusta, que a este hombre le pase. Que este hombre que ha sido fiel, que ha ayudado, que ha entregado su vida, que ha sanado a cientos, que ha alimentado a miles, para él se está preparando una cruz y alguien ya está preparando todo para traicionarle. Y el maestro oraba para que fuésemos uno. El maestro oraba para que se mantuviesen guardados, porque estos que me has entregado, Padre, a todos le he guardado. Ninguno de ellos, Padre. Protégelos, Señor, que se amen. Así como tú y yo, Padre, nos amamos, que se amen unos a otros. Y si es posible, pasa de mí esta copa, si es posible, pero no conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Esto no es una forma de buscar que se le quite a él lo que está establecido. Es una forma, si hubiese una forma de que no me apartara yo de ellos, y lo más importante, de ti, Padre. Porque una de las mayores revelaciones que encontramos en este texto, cuando entramos en los originales, es que por primera vez iba a acontecer algo que nunca en la vida había acontecido, y es la separación de la Trinidad. Con la muerte de Jesús, el descenso de Jesús, se separaba el Padre de este hombre. Se separaba la deidad del hombre, y el hombre solo llevaba en la cruz el pesar del pecado de toda una humanidad. No era simplemente una sed física, no era un dolor de unos clavos, era el mayor de los dolores, de recibirlo en humanidad, el castigo como humano, el castigo de toda la humanidad. Pero ante todo, separarse del Padre cuando han sido uno desde la eternidad. Uno han sido desde la eternidad. Y este acontecimiento llevaría a una separación. Que más luego recordarán ustedes cómo llevó al velo del templo, a temblores, a una serie de cosas que llevó a decir a los romanos:
no a los líderes religiosos. Verdaderamente, este hombre era justo. Pero eso es un sermón del domingo o de mañana. Hoy, en medio de toda cruz que ha de venir a nuestra vida o que ya estemos cargándola o que estemos en ella, aprendemos de nuestro Maestro. Aprendemos de Jesús. Y en esta última noche, ¿qué aprendemos de Jesús y esta última noche en el monte de los olivos? Sí, por supuesto. Sé que mucha gente hoy está predicando sobre la cena, sobre a lo que aprendemos cómo hacer la cena del Señor. Otros están predicando sobre Judas. Otros están predicando sobre lo que representaba la traición, lo que representaba, y la mayoría se enfocan en Jesús en el monte como si fuese alguien que está buscando una salida de su tragedia. Pero Jesús nos quiere mostrar en esa última noche en el monte algo más que solamente un Jesús como nos los muestra Hollywood y las películas. Número uno, Jesús nos muestra que estar en el monte es un acto habitual. No sabemos qué nos toca a nosotros. A Jesús le tocaba la cruz. A los otros discípulos que iban con Jesús, a ningunos, por lo menos no en ese momento, le tocaba la cruz. ¿Por qué entonces Jesús les invitaba a ellos? Jesús le dijo, vengan, vamos a orar. Se llevó a algunos con él un poco más aparte y los otros se quedaron allí. Y algunos recordarán la historia cómo Jesús regresó varias veces donde ellos y lo encontraba durmiendo. Y Jesús le decía, pero levántense, no han podido orar un ratito conmigo. Levántense y oren para que no entren en tentación. Aquí está el punto. A algunos le tocará una cruz. A Jesús definitivamente le tocaba una cruz al día siguiente. Pero a todos Jesús quería que hiciesen habitual, natural en su vida estar en el monte. En ese monte de los olivos, en ese monte que representa unción. Usted es una mujer y un hombre inteligente. Usted sabe cuál es ese monte. Para algunos es la iglesia, es aquel lugar en el 58 de Stanhope. Para otros es su casa, para otros es el carro, para otros es la ducha, para otros es el trabajo o camino al trabajo. Se puede transformar en tu monte. Cuando decides apartarte para Dios y comenzar a establecer en tu casa ese monte, meditar en la palabra de Dios y apartarte en oración, pero de una forma habitual. Jesús al terminar de enseñar, Jesús al terminar de hacer los milagros, volvía al monte de los olivos. Lea las escrituras y encontrará muchísimas veces esta referencia de cómo Jesús volvía al monte de los olivos de una forma habitual. Número dos, es para combatir la tentación. La tentación siempre la vamos a tener, no importando nuestra edad, nuestro sexo, vamos a tener tentaciones, de alguna forma u otra. Hay tentaciones de diversas maneras, ustedes la saben, pero la mayor de las tentaciones son las que son de nosotros mismos, que la producimos nuestra naturaleza de pecado. Y en el monte tenemos que arrodillarnos. Cuando lo hacemos de forma habitual, también las tentaciones que son de forma habitual, pues podemos combatirla. Jesús le dijo para que no entren en tentación, para que estén listos ante toda tentación y poder combatirla, es necesario un monte. Número tres, es tu lucha, no la del coro. Algo que aprendemos en medio de antes de toda cruz es que hay luchas que nosotros tenemos que ejercer. Tenemos nosotros que decidir buscar a qué Dios nos está llamando. Dice las escrituras, y se apartó de ellos. Hay momentos para celebrar, como la semana, como la cena. La cena. Estaban todos, incluyendo Judas. Estaban todos. Pero hay momentos para apartarte. Hay momentos para comenzar a decir, no es la lucha de la iglesia, es mi lucha.
No es la iglesia que me gustaría, es el hombre o mujer que deberías de ser para Dios. Porque una iglesia comienza a cambiar cuando yo cambio, cuando usted cambia. No cuando la iglesia, no se trata del coro, se trata del individuo. Se trata de nosotros de apartarnos. No traiga plan, no traiga ejecución, no traiga la mejor de las ideas de cómo tenemos que hacer las cosas. Comienza a apartarte. Comienza a apartarte en oración. Porque hay momentos que ante de toda cruz, ante toda situación que venga a tu vida, tú ponle nombre a tu cruz. La mayoría dijera, pero pastor, ¿por qué? Alguien diría, no la mayoría, alguien diría, pero ¿por qué no predicamos de la cruz de Cristo? Porque Cristo nos enseña que su yugo es fácil y ligera su carga. No se trata de su cruz, se trata de tu cruz y la que Él quiere cargar. No se trata de hacer esto para que la iglesia entienda, se trata de hacer esto para que el mundo entienda a Jesús. Y se trata de tu vida. Se trata del llamado a salvación que Dios te hace. Se trata que entregues tu corazón a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Él sabía lo que estaba haciendo y te pide que no entres en tentación, que ores para que no entres en tentación y que te apartes con el Señor y te alejes del coro, te alejes del grupo, de todo lo que quieren que sea como ellos quieren y comiences a entregarte más tu vida al Señor. Seguro sabes con quién hablo. Número 4, aprendes a distinguir la ansiedad de la voluntad de Dios. En el monte aprendes la diferencia entre las ansiedades que quieren Hollywood presentar a un Jesús ansioso, a un Jesús que no sabía si se iba porque sabía lo que iba a venir. No, 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 no. Somos nosotros lo que aprendemos. Jesús sabía la perfecta voluntad de Dios. Él había elegido entregarse por el perdón de los pecados de toda la humanidad. Pero sabía que tenía que dejarnos una lección en medio del monte y antes de toda cruz en nuestra vida. Y es que no confundamos la voluntad de Dios con nuestras ansiedades, con nuestros deseos, con nuestros miedos, con nuestras angustias y nuestras emociones. Jesús nos muestra una vez más que aún sabiendo que hay una cruz esperándote, la perfecta voluntad de Dios es divina, es perfecta. Y aunque la cruz te duela, llegará un tercer día de resurrección. Ese día también llegará para ti y llegará para mí. Pero solamente será posible que llegue cuando caminamos hacia la cruz, cuando nos llevan hasta la cruz, cuando morimos en la cruz. En sentido figurado lo digo. Y resucitamos como nueva criatura. No tenemos que hacerlo todo, ya Jesús lo hizo. Nos toca a nosotros aceptarle como Salvador de nuestras vidas. Alguien dirá, ya yo lo hice hace muchísimos años. Eso es un acto, eso es una declaración de fe. Caminar en el Señor, eso es lo que nos corresponde a todos. Aceptarle es un acto, caminar es una acción, es un llamado permanente. Y el Señor nos llama a este llamado, a esta acción permanente en medio del monte, donde estaba el Señor padeciendo porque sabía que un día esta palabra se iba a predicar. Y sabía que un día esta palabra iba a llegar para consolar tu vida, para recordarte que en los montes, en el monte de los olivos, el lugar donde muchas veces has estado o donde estás, y la respuesta de Dios
es un no. El monte de los olivos es muchas veces donde está la respuesta no de Dios. Pero Jesús también estuvo en el monte que está antes de la cruz. Por eso Él te entiende, Él me entiende y ahora mismo quiere consolar tu vida. Porque nos entiende el Maestro, porque nos comprende. Por eso está plenamente confiado de que aunque la respuesta sea un no, es un no que es la voluntad de Dios en beneficio de tu proceso.